Hola, quería hablar de un ejercicio del práctico de la semana 16, que es el 4D, que me preguntaron el otro día en la clase de consulta. Entonces, el ejercicio nos da una expresión que es logaritmo de 1 más x menos ax más bx cuadrado sobre 1 más cx. Y lo que se nos pide es determinar a, b y c para hallar un infinitésimo del mayor orden posible cuando x tiende a 0. Lo primero que vamos a recordar es cuál es el polinomio de Taylor de la función logaritmo de 1 más x, que es x menos x cuadrado sobre 2 más x cubo sobre 3, etc., más menos 1 a la n menos 1 sobre x a la n, por x a la n sobre n. Entonces, la función logaritmo de 1 más x es este polinomio de Taylor de orden n más el resto correspondiente. Enfrentado a este problema, yo lo primero que hago es tratar de toquetear un poquito esta expresión para ver si la entiendo un poco mejor o si saco alguna respuesta un poco intuitiva de qué es lo que se puede esperar. Entonces, sustituyendo el logaritmo de 1 más x por el polinomio de Taylor de orden 3 más el resto, me di cuenta que si tomaba c igual a 0, el sumando que es una función racional, deja de ser una función racional y pasa a ser un polinomio. Entonces, que eligiendo a igual a 1 y b igual a menos un medio, podía hacer desaparecer los primeros términos del polinomio de Taylor y lo de arriba quedaba x cubo sobre 3 más r3 de x, que es un infinitésimo de orden 3. O sea, hay hay unos números que elegí un poquito a ojo, que son c igual 0, a igual 1 y b igual menos un medio, que me dieron un infinitésimo de orden 3. Entonces, si se pide elegir a, b y c para tener un infinitésimo del mayor orden posible, estamos buscando que sea un infinitésimo de un orden 3 o mayor. Entonces, la pregunta es, ¿será posible elegir A, B y C de modo de obtener un infinitésimo de orden mayor que 3? ¿Qué quiere decir esto? ¿Es posible elegir A, B y C de modo que el límite cuando x tiende a 0 de toda esta expresión dividido x cubo sea 0? Vamos a ver eso. Para ver eso, lo que voy a hacer es calcular este límite. Entonces, escribí el límite que quiero calcular. Escribí la expresión cuyo límite quiero calcular. Logaritmo 1 más x menos ax más bx cuadrado sobre 1 más cx, todo eso dividido x cubo. Lo primero que hice fue sustituir logaritmo de 1 más x por el polinomio de Taylor de orden 3 más el resto correspondiente. Y eso lo escribí así. En el segundo sumando, separé el resto r3 de x sobre x cubo, que es algo que ya sabemos que tiende a 0. Después, en el otro sumando, acomodé un poquito multiplicando por 1 más cx arriba y abajo para poner esa función racional en una forma un poquito más linda. Entonces, como ya sabemos que el segundo sumando tiende a 0, lo que tenemos que estudiar es el límite del primer sumando, que es una función racional. Este es el límite, esta es la expresión cuyo límite tenemos que calcular. Le escribí como un producto de la siguiente manera. Saqué el 1 sobre 1 más cx de factor. ¿Por qué? Porque esto, cuando x tiende a 0, siempre va a tender a 1. Entonces, este es un factor que no juega para nada. Y por otro lado, me quedó esta expresión. Ahí hice las cuentas correspondientes para ver cuáles eran los coeficientes de x, x cuadrado y x cubo en la parte de arriba. Entonces, tenemos que ver cuando esto que está acá tiende a 0. Si 1 menos a es distinto de 0, esto tiene término en x y no tiende a 0.
O sea, la parte de arriba tiene término en x y todo este cociente no tiende a 0. Si c menos 1/2 menos b es distinto de 0, esta parte de arriba tiene término en x cuadrado y esto no tiende a 0. Entonces, para que tienda a 0, que es lo que nosotros queremos, 1 menos a tiene que ser 0 y c menos 1/2 menos b tiene que ser 0. Entonces, ya tenemos las primeras restricciones. A tiene que ser 1 y c tiene que ser b más 1/2. En este caso, lo único que nos queda es la parte con x cubo. Acá, las x cubos se simplifican y el límite vale menos c sobre 2 más 1/3. Para que la expresión que teníamos sea un infinitésimo de orden mayor que 3, queremos que este límite valga 0, o sea, que c sea 2/3. La conclusión es que para c igual a 2/3, b igual a c menos 1/2, que es 1/6, y a igual 1, la expresión que nos dieron es un infinitésimo de orden mayor que 3. Y para cualquier otra terna ABC es un infinitésimo de orden menor o igual que 3. Entonces, los valores de A, B y C que hacen que la expresión dada sea un infinitésimo del mayor orden posible son A igual 1, B igual 1/6, C igual 2/3. Después este ejercicio pide hallar el término principal. ¿Cómo lo harían?